Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar sobre imágenes. Hemos recorrido hasta ahora un montón de temas y llegamos a la parte de radiodiagnóstico, para lo cual es importante que hayamos visto antes detectores y espectrometría. Hoy vamos a hablar sobre imágenes planares específicamente, que son aquellas en las cuales no tenemos información sobre la profundidad. Es como si fuera una radiografía, y el equipo con el que se toman estas imágenes se llama cámara gamma, que es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy. Las imágenes en el radiodiagnóstico o la medicina nuclear se obtienen incorporando en el cuerpo de un paciente un radionucleido que está asociado a una molécula que tiene afinidad por alguna parte del cuerpo o por algún proceso metabólico, de manera tal que se va acumulando en ciertas regiones, va emitiendo, al decaer, va emitiendo en particular fotones, y esos fotones son recolectados en un equipo que es la cámara gamma, que nos permite determinar la ubicación desde la cual se emitieron esos fotones. Lo que estamos viendo en pantalla ahora son imágenes obtenidas con este procedimiento. Tenemos un escaneo de cuerpo completo en donde se ven los huesos de un paciente, de una persona, con algunos lugares donde hay una acumulación mayor de actividad. Y también tenemos una imagen de una tiroides. Acá hay una representación para recordar la anatomía de esta glándula. Estas imágenes, que como podemos ver no nos muestran tantos detalles sobre la estructura que tienen las partes del cuerpo, cosa que se pueden ver mucho mejor con una imagen de una resonancia magnética o de una tomografía, sino que nos dan información sobre procesos metabólicos que están ocurriendo en el cuerpo, sobre la función de algunos órganos, sobre la distribución dinámica de las drogas que se incorporan, etc. Son imágenes más bien funcionales. Estamos viendo un diagrama del sistema de obtención de imágenes con una cámara gamma, en donde partimos de un órgano que está cargado con un radiofármaco, en este caso el corazón, que está emitiendo fotones en todas direcciones. Algunos de estos fotones se van a dirigir a la cámara gamma, van a atravesar el colimador, que es esta sección de acá, que tiene la función de dejar pasar solamente los fotones que van paralelos al eje del colimador, que en este caso aparenta ser un colimador de orificios paralelos. Es decir, que los fotones que van en direcciones transversales van a absorberse en el plomo que constituye a ese colimador, plomo u otro material absorbente, y los fotones que se dirijan paralelos al eje, o sea que atraviesen el agujerito del colimador, van a llegar al centellador de la cámara gamma, que va a ser el lugar que, como vimos en las clases de detectores y espectrometría, donde se va a desencadenar un proceso por el cual los fotones que llegan acá van a dar una señal de voltaje en la salida de estos tubos fotomultiplicadores, que van a ser proporcionales a la energía de los fotones incidentes. Las señales recolectadas a las salidas de un arreglo de tubos fotomultiplicadores ingresa a un sistema que calcula la posición donde fueron registrados los fotones que interactuaron con el centellador. Se determinan esas ubicaciones y se pasan a un sistema de visualización. A su vez, la señal se suma para conocer cuál fue la energía total depositada en la interacción en el centellador, y con el analizador de altura de pulsos se determina si se grafica o no en la posición determinada, y de esa manera un punto es graficado en la imagen. En esta fotografía podemos ver las distintas partes que tiene una cámara gamma. Tenemos el cabezal con los detectores unidos mediante un brazo con un contrapeso, y todo montado sobre una estructura giratoria o gantry, o también llamada horquilla, en donde está fijado ese conjunto que es capaz de girar alrededor de una camilla donde va a estar el paciente,
y todo va a estar conectado a una computadora con la cual se van a registrar y procesar las imágenes. Acá vemos una imagen histórica de un equipo de cámara gamma más bien antiguo, en donde se están obteniendo imágenes de tiroides en una paciente. Estas fotografías nos muestran equipos más modernos, posiblemente de principios de los 2000 o fines de los 90, en donde se pueden apreciar dos equipos distintos. De este tenemos vistas laterales más cercanas con algunos detalles. Los cabezales, si bien en todas las fotos aparecen en oposición uno con el otro, tienen movimiento y se pueden ubicar a 90, por ejemplo, 90 grados uno respecto del otro. Y además puse esta imagen porque claramente la camilla tiene que poder ubicar al paciente de manera tal que los cabezales estén mirando a la parte del paciente que se quiera registrar. Entonces acá está más claro que la camilla es capaz de ingresar a la zona de los cabezales. Esta imagen, extraída del libro Physics in Nuclear Medicine, como la mayoría de las imágenes que uso en estas presentaciones, muestra un arreglo de tubos fotomultiplicadores montados sobre el cristal. Es una parte del cabezal de la cámara gamma, en donde se ven, como acá dice, 30 tubos fotomultiplicadores de 5 centímetros de diámetro, que están ubicados dentro del detector, por encima del detector. Esto de abajo sería el detector, el cristal, que tiene un tamaño de aproximadamente 50 por 15 centímetros para darnos una idea de las dimensiones. Esta figura es clave para comprender el proceso de construcción de imagen en una cámara gamma. Tenemos esquematizado un paciente en cuyo hígado está acumulada una cierta cantidad de radionucleidos. Estos radionucleidos emiten fotones y partículas. Las partículas no van a llegar al cabezal del equipo porque van a ser absorbidas en el propio paciente, dado que tienen una relativamente baja capacidad de penetración. Pero del total de los fotones que se emiten, muchos van a salir del cuerpo del paciente y una parte van a llegar al cabezal del equipo. Podemos estudiar qué sucede con esos fotones analizando estas 4 posibilidades. En el caso A, los fotones viajan en dirección paralela al eje del colimador, sin encontrarse en ningún punto de su camino con un absorbente, excepto cuando llegan al cristal de iodo de sodio, en donde pueden interactuar o seguir de largo. Si hay una interacción, y esta interacción se produce por efecto fotoeléctrico, de manera tal que se libera un electrón con casi el total de la energía que tenía el fotón incidente, esa energía se va a entregar en el cristal y se va a producir a la salida del tubo fotomultiplicador un pulso que va a ser proporcional a la energía del fotón incidente. El equipo va a poder así deducir que la fuente desde la cual se emitió ese fotón que interactúa en el cristal proviene de algún lugar del cuerpo del paciente que está debajo de la línea de interacción. Sin embargo, no va a poder determinar de qué profundidad proviene ese fotón y por eso estamos hablando de imágenes planares y no de imágenes tomográficas. Antes de continuar analizando el resto de los casos, vamos a ver cómo el equipo determina la ubicación de la fuente de la emisión, considerando que, a diferencia de lo que había dicho antes, respecto de que un tubo fotomultiplicador recibe la luz ultravioleta o visible que se produjo en el cristal, en la realidad es que todos los tubos fotomultiplicadores cercanos a la interacción reciben una porción de esa luz que produce el cristal. Tengan presente que la imagen que estamos viendo es un corte del cabezal, pero que el cabezal es tridimensional y hay muchos o varios tubos fotomultiplicadores a los cuales les va a llegar una porción de la luz ultravioleta o visible generada en el cristal de iodo de sodio. Veamos qué sucede en el caso simplificado de la figura, en el cual la interacción se produce en el cristal y la luz ultravioleta o visible
generada en el cristal a partir de esta interacción se distribuye entre dos tubos fotomultiplicadores que están en la vecindad del sitio de interacción. Una porción mayoritaria se va a dirigir hacia el tubo fotomultiplicador más cercano y va a producir un pulso de mayor altura que el pulso del tubo que está más alejado del sitio de interacción. Si sumamos las dos alturas de los dos pulsos, vamos a obtener la energía total que se depositó en el cristal durante la interacción, que si se trata de efecto fotoeléctrico va a ser la energía del fotón incidente en su totalidad. En este caso, para determinar la ubicación del punto, se utilizan estas dos ecuaciones. La distancia 1 se calcula como la altura del pulso por la distancia total entre los dos tubos fotomultiplicadores dividido la altura de los dos pulsos, y algo semejante se hace con el resto de la información. De esta manera vamos a poder determinar a qué distancia del centro del tubo fotomultiplicador que generó la mayor altura se ubica la interacción y a qué distancia del centro del otro tubo fotomultiplicador se ubica el sitio de interacción. Entonces, con estos resultados vamos a poder identificar perfectamente, o el equipo va a poder identificar, cuál es la línea de acción desde la cual se emitió el fotón en el cuerpo del paciente. Acabamos de ver la forma simplificada de encontrar el origen de la fuente de la interacción en un solo eje, y en el diagrama en bloques original, ¿se acuerdan que habíamos visto esta figura? Eso correspondería a la determinación de estas dos señales en uno de los ejes, y faltaría realizar esa misma determinación en el eje perpendicular para poder tener la ubicación exacta del punto de interacción en el plano que determina el cabezal, dado que la imagen que estamos tomando es la proyección en un plano de lo que es el cuerpo tridimensional del paciente. Volvamos a analizar la figura que veíamos antes, en este caso para pensar qué sucede en la situación B. En esta situación, un fotón se emite desde este lugar y al llegar al cristal, en vez de interactuar por efecto fotoeléctrico, lo hace por efecto Compton. Como resultado, se emite un fotón disperso en una cierta dirección que puede salir y seguir de largo o puede volver a interactuar con el cristal. Si vuelve a interactuar con el cristal, los fotones ultravioleta visibles que se produjeron allí van a distribuirse más ampliamente entre distintos tubos fotomultiplicadores. Y esto va a llevar a que la determinación de la ubicación de la línea de acción va a ser errónea, porque justamente van a estar llegando fotones ultravioleta o visibles a una región lejana a la región original. Entonces esto va a determinar que haya un error en el conteo que hay en cada uno de los lugares, y por ende un error en la construcción de la imagen. En el caso C, suponemos que un fotón sale de una región del cuerpo en una dirección diferente a la del cabezal, pero en su trayectoria interactúa con el propio tejido del paciente, y el fotón secundario puede salir en dirección al cabezal. En este caso, la altura del pulso que produce este fotón al interactuar con el cristal de iodo de sodio va a corresponder a la energía de este fotón secundario, que es distinta a la del fotón original. El sitio de ubicación de este fotón va a ser en esta línea de acción, que claramente es distinta y tiene un error respecto a la línea original que debería haber detectado. Otro caso en el que se producen errores en la determinación del sitio original de emisión, que es lo que el equipo pretende determinar, es cuando un fotón atraviesa el colimador sin interactuar, lo cual es posible para el caso de los fotones, y entonces interactúa recién cuando se encuentra con el cristal, y la línea que el equipo
determina a partir de esta interacción, vuelve a ser errónea porque ubica el sitio de origen del fotón que interactúa acá en algún lugar debajo de esta región. El mecanismo para que el equipo determine si la cuenta es aceptada o no para la construcción de la imagen consiste en determinar que la altura de los pulsos se corresponda con la energía de los fotones que se están registrando. Es decir, si se está construyendo la imagen con tecnesio 99 metaestable, los fotones tienen 140 keV y la idea es contar solo las interacciones cuyas alturas de pulso corresponden a esa energía. De estos 4 casos puede suceder que, como acá hubo una interacción Compton y se perdió parte de la energía en el propio tejido del paciente, sí puede ser relativamente fácil eliminar esta contribución errónea a la imagen, pero no sucede lo mismo en el resto de los 3 casos porque en todos ellos, tanto en estos 2 que hay efecto fotoeléctrico, los pulsos van a tener la altura correcta, como en este caso que estas 2 interacciones se producen en un tiempo prácticamente simultáneo, también la altura del pulso va a corresponder al total de la energía de los fotones incidentes. Y entonces la información errónea no se va a poder eliminar mediante este proceso. Para saber cómo se construye la imagen tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Tenemos el paciente al cual se le coloca encima el cabezal de la cámara gamma y se realiza un registro durante una cierta cantidad de tiempo, durante la cual los fotones que provienen del paciente van a impactar en distintas partes del cristal y se van a realizar distinto conteo, distinto número de cuentas en cada lugar. Entonces, para pensar eso, tenemos esta gráfica a la izquierda en donde vemos la figura que habíamos estudiado antes, gracias a la cual pudimos explicar cómo se determina la ubicación de la línea de acción que identifica el equipo. En este caso dijimos que el equipo hace los cálculos y permite determinar la distancia de 1 y de 2 a los centros de los tubos fotomultiplicadores que están cercanos al sitio de interacción del fotón incidente con el cristal. Entonces, la línea de acción es esta y podemos pensar que cada tubo fotomultiplicador va a permitir, podemos dividir, digamos, su diámetro, porque recuerden que esto es tridimensional, en, por ejemplo, 5 partes. Elegí el 5 porque en la figura que habíamos visto hoy, los tubos fotomultiplicadores tenían un diámetro de 5, así que cada segmento tendría una longitud de 1 centímetro. El sitio este que ubicó el detector lo podemos hacer corresponder, o va a corresponder, con la quinta posición, o sea, en este segmento, que corresponde a la quinta posición del vector donde se van almacenando el número de cuentas que se identifican en cada lugar. Entonces, si se producen más eventos en esta región, van a ser contados dentro de la posición 5. Como hasta ahora se contó un solo evento, como se ve en la figura, el vector con el número de cuentas va a tener todo lleno de ceros, excepto en la posición 5 que va a tener un 1. Esto es en una sola dimensión, pero cuando estamos viendo al paciente, lo estamos viendo en 2 dimensiones, así que esta matriz es lo que corresponde a este vector. Almacena el número de cuentas que se van contando en cada una de las posiciones. El color, que en este caso son todos los cuadraditos con cuentas, tienen un color negro. En realidad van a tener un número de cuentas y al mayor número de cuentas se le puede asignar el color negro y al mínimo número de cuentas el color blanco y en el intermedio colores grises. Entonces con eso se va a poder construir la imagen. También se van a poder construir imágenes con un color simulado asignando distintos mapas de color a este número de conteos. Les propongo este problema, cuyo enunciado completo pueden leer haciendo pausa en el video. Se trata de un paciente al cual se le suministra tecnesio 99 metaestable y queremos saber qué pasa con un fotón en particular que sigue una cierta trayectoria.
Lo que tienen que hacer es identificar del conjunto de casos que evaluamos antes a cuál corresponde, con lo que van a poder esquematizar el primer punto. Van a tener que explicar si ese evento se va a considerar como válido, para lo cual cuentan con el espectro que viene a continuación. Este es un espectro, como los que vimos en el video anterior, del tecnesio 99 junto con un cristal de ioduro de sodio. Tengan presente acá en la imagen que en el eje X no está la energía, sino aparece el número de canales. Entonces tienen que determinar en qué energía está este fotopico y a partir de eso determinar lo que preguntamos acá de en qué situación se contará el evento como válido. También tienen que responder cuál es el máximo error que cometería el sistema en milímetros si lo identifica a este evento como un evento válido, como un fotón válido, y cuál es la máxima desviación que puede sufrir un fotón para ser reconocido dentro de los conteos de la cámara. Además de este espectro, queda como curiosidad este otro espectro, que fíjense que la gráfica es distinta, pero corresponde al mismo elemento, el tecnesio 99 metaestable. La diferencia es que este segundo espectro se ha obtenido con otro cristal, en este caso un cristal de germanio de alta pureza, por lo cual la resolución en energía, que es una cantidad que habíamos definido anteriormente en el video de espectrometría, cambia significativamente. Así como habíamos definido la resolución en energía a partir de un espectro, podemos definir una resolución espacial a partir de plantear el siguiente esquema de adquisición, en el cual el cabezal de la cámara gamma se pone a una cierta distancia de una fuente radioactiva que puede ser puntual o puede tener forma de línea, y si se toman los conteos durante una cierta cantidad de tiempo, el perfil de esas cuentas va a tener esta forma. Va a tener forma de campana y podemos definir nuevamente un FWHM, que va a ser la resolución espacial, en este caso del sistema, como el ancho a la mitad del máximo. La resolución espacial obtenida de esta manera nos da una idea de por qué la imagen no es tan precisa en cuanto a las estructuras que puede mostrar, dado que una fuente puntual, que debería aparecer como un punto en la imagen, en realidad va a aparecer como una corona o como una región alrededor de ese punto que podríamos decir correcto que debería tener la imagen. Otra manera de caracterizar la resolución del sistema es considerando los componentes individuales, en particular el colimador y el cristal. Esta resolución total del sistema considera la resolución espacial intrínseca y la resolución del colimador. La resolución espacial intrínseca, que tenemos definida acá, por empezar, una resolución espacial es una medida de la nitidez y del detalle de la imagen, como les venía diciendo antes, pero la resolución espacial intrínseca se refiere solo a la componente de la resolución debida al cristal, es decir, sin contar el colimador. Esta resolución espacial intrínseca del cristal empeora cuando aumenta el porcentaje de interacciones Compton múltiples en el cristal, que era cuando el fotón interactúa por efecto Compton y el fotón disperso vuelve a interactuar en el mismo cristal. Y también empeora con las fluctuaciones estadísticas en los fenómenos dentro del cristal, es decir, con la cantidad de fotones ultravioletas y visibles que se producen ahí, con las fluctuaciones dentro del tubo fotomultiplicador, tanto en la producción de fotoelectrones como en los factores de multiplicación de los dinodos, y también con las fluctuaciones en los sistemas de conteo y ubicación, o con los errores, digamos, que puedan provenir de ahí. La resolución del sistema podemos considerar que depende de ciertos factores. Depende del espesor del cristal, porque cuando aumenta el
el espesor del cristal mejora la eficiencia porque hay más probabilidad de interacción, pero empeora la resolución espacial intrínseca. Otro factor importante es la energía de los fotones. Cuanto más energía hay, es menor la eficiencia de detección, es decir, cuanto más energía tienen los fotones, tienden más a seguir de largo y a no interactuar con el cristal, pero mejora la resolución intrínseca del cristal. Y otro de los factores importantes que impactan sobre la resolución es la distancia fuente-colimador. Cuando aumenta la distancia entre el cabezal y el paciente, por ejemplo, empeora la resolución del sistema y del colimador. Esta figura muestra cómo se realiza el procedimiento para medir la resolución espacial intrínseca, que consiste en colocar, como dice acá, una plancha de plomo sobre el cristal directamente sin la presencia del colimador. Esta plancha tiene rendijas de 1 milímetro de espesor, la fuente es puntual y se ubica a una cierta distancia del cabezal, y la resolución se calcula como el FWHM del perfil perpendicular a las líneas de la imagen. Es decir, que si nosotros tomamos una línea perpendicular a las rendijas y vamos graficando cuánto conteo hay en cada punto, vamos a obtener todas estas campanas y vamos a poder determinar el FWHM de cada una de ellas. Y seguramente podremos tomar un promedio del total como resultado para la resolución espacial intrínseca. En esta otra imagen vemos cómo varía la resolución del sistema, que está graficada en la ordenada y está en centímetros, respecto de la distancia entre la fuente y el colimador. Es decir, que la resolución del sistema mejora cuanto menor es esa distancia, pero bueno, el límite en esa distancia va a ser la distancia a la piel del paciente y por eso se suele colocar el cabezal lo más cerca posible, sin comprometer la seguridad del paciente, y la resolución va a estar en este rango porque esta es la profundidad promedio en la cual se encuentran los órganos que de los cuales se quieren obtener imágenes. Entonces, las resoluciones del sistema pueden andar de acuerdo a la resolución intrínseca del material, del cristal quiero decir, en valores de entre 0,65 a 1,3 centímetros. Fíjense que el mayor componente de la resolución del sistema va a ser, por más que varíe bastante la resolución intrínseca, lo que más aporta a esa resolución es la resolución del colimador. Como les había mencionado antes, la energía de los fotones incidentes juega un rol importante. Vemos acá que a mayor energía de estos fotones mejora porque disminuye la resolución intrínseca, es decir, todo aquello que viene después del colimador. Y esto es porque cuando inciden fotones de menor energía, es decir, cuando nos vamos hacia esta región, se producen menos número de fotones visibles o ultravioletas en el cristal y eso determina que haya más fluctuaciones en las detecciones de distintos fotones. Es decir, las alturas de los pulsos van a variar un poco más en relación con la disminución de esta energía. Esto también se los había mencionado antes. Cuando aumenta el espesor del cristal, aumenta también el número correspondiente a la resolución intrínseca, es decir, que empeora la resolución espacial. Esto es así porque a mayor espesor hay más dispersión de los fotones visibles antes de llegar al cristal. Piensen los dos casos extremos. Si el fotón interactúa muy cerca del tubo fotomultiplicador, la mayor parte de los fotones ultravioletas o visibles que se generan llegan al tubo fotomultiplicador más cercano, pudiéndose establecer mucho mejor la posición, porque el pulso va a ser mucho más alto, mientras que si la interacción se produce más alejada, en el otro extremo del cristal, los fotones ultravioleta o visibles que se generan en ese cristal van a llegar a un número mayor de tubos fotomultiplicadores y entonces esa distribución va a hacer que la ubicación del fotón incidente sea con mayor error o incertidumbre. Para concluir, les quiero mostrar esta curva
en donde vemos la energía de los fotones incidentes y cómo con esta energía varía la eficiencia de detección del cristal dependiendo de su espesor. Es decir, cuanto más espesor tiene el cristal para una misma energía, se tiene una mayor eficiencia de detección. Es decir, son más los fotones que interactúan con el cristal que los que siguen de largo. Esto está en porcentaje, la gráfica es logarítmica, así que hay muchísima diferencia entre este punto y este punto. Y bueno, es un dato que lo vamos a utilizar para resolver algunos de los problemas que siguen a continuación. Antes de despedirme, los dejo con algunos problemas. Este en particular, el problema 2, trata sobre un fantoma. Un fantoma es un simulador o una representación, un modelo de una parte del cuerpo en general, que se utilizan para probar el funcionamiento de los equipos, pero en este caso es sencillamente un cubo de unas ciertas dimensiones relleno de agua, dentro del cual se coloca una fuente y se va a tomar una imagen con un cabezal de una cámara gamma. Entonces el primer objetivo es esquematizar, convertir el problema que está con muchas palabras en un dibujo para poder facilitarnos el análisis, y a partir de ahí algunas preguntas sobre cómo se construye, cómo se piensa que se va a ver la imagen. Primero en unas ciertas condiciones iniciales y luego haciendo algunas modificaciones como ubicando la fuente en distintas profundidades o cambiando la actividad de esta fuente. Bueno, después lo leen para poder completarlo. A continuación, bueno, este es el diagrama de decaimientos y la tabla del Cesio 137 que necesitan para el problema que acabo de describir. Y finalmente, dos problemas muy cortitos sobre dos diapositivas de las que vimos antes. Con esto termina la presentación sobre imágenes planares. Espero que les haya sido de utilidad y no demasiado aburrido. Nos vemos la próxima para hablar sobre el tema que sigue, que es imágenes tomográficas. Hasta la próxima.